Hola, ¿cómo están? Qué gusto saludarles, bonita noche, bienvenidas y bienvenidos a una transmisión más de este podcast en vivo. Hoy es jueves, ¿qué es 3 o 4? 4 de noviembre del 2021, bienvenidas y bienvenidos. Este espacio es suyo, hagan lo que quieran con él y conmigo. Soy del pueblo. Soy Yudiel Ramos y me da mucho gusto saludarles. ¿Cómo están esta noche? No hay calor, eso es bueno, eso es buena señal. Sea lo que sea que se encuentren haciendo, me da mucho gusto acompañarles. Escríbanme, aquí qué hacen, cuéntenme, salúdenme. Les voy a mandar su saludito de regreso. Le doy la bienvenida a Odal Jiménez en los controles técnicos. Gracias a Estudio 8 por este espacio para transmitir este noveno episodio, hoy titulado Sin cambio no hay crecimiento. Vamos a platicar del cambio, de lo deseable, pero sobre todo de lo difícil de la parte, la parte difícil del cambio. Esa parte que nos sacude, que nos atemoriza, que nos hace, pues en ocasiones no saber qué hacer. Así que hoy quiero conversar con ustedes sobre el cambio, cómo sucede en nuestras vidas, qué hacer cuando se presenta, cómo entenderle mejor, cómo hacernos mejor compañeros o compañeras del cambio, cómo poder incorporarlo a nuestra vida y pues sobre todo cómo mirarlo de una forma que no se vea tan amenazante, ¿no? De una manera un poquito más amigable, más amistosa, más cordial. Creo que el cambio es eh, uno de los acompañantes, al igual que el miedo, por ejemplo, de los menos deseados en nuestras vidas. Es como tememos muchas veces cambiar. Y en otras ocasiones sí estamos esperando el cambio. ¿Cuándo sí, cuándo no y cómo hacerle? Vamos a descubrirlo en este episodio. Vamos a comenzar, si les parece bien. Estamos en vivo aquí en la página, así que todo lo que ustedes quieran escribir, lo voy a estar leyendo. Aquí ando, pendiente de sus mensajes, de todo lo que sea necesario para el día de hoy. Bien, pues sin cambio no hay crecimiento. Vamos entonces, quiero especificar y resaltar la palabra cambio como esto con lo que vamos a trabajar hoy. Vamos a trabajar con la idea, o a platicar más que a trabajar, ¿no? Las dos cosas al mismo tiempo, sobre este concepto, ¿qué es el cambio? Y por qué nos cuesta muchas veces, o en algunas ocasiones, tanto trabajo adaptarnos a él. ¿Cuáles son los cambios más comunes? Y cuáles son sobre todo los cambios menos esperados por la gente. Vamos a ir revisando un poco esto a lo largo de la plática de hoy. Así que primero comenzaría con la distinción, ¿no?, entre dos términos que casi siempre van de la mano. De hecho, los acabo de mencionar juntos, no era intencional, pero esto me habla de la relación tan intrínseca que existe entre estos dos elementos. El miedo al cambio. Y estoy seguro que en algún momento has tenido miedo a hacer un cambio en tu vida, cualquiera que este sea, físico, emocional, espacial, no lo sé. Y sobre todo lo que se vive durante este momento de cambiar, ¿correcto? Así que vamos a comenzar primero en esta distinción. Entender que el perro es el miedo en esta imagen que están viendo y que el cambio es su disfraz. ¿Y por qué lo digo de esta manera? Porque muchas veces creemos que el amenazador o que el enemigo es el cambio, ¿no? Que el cambio es el enemigo o digamos como lo que hay que atacar. Sin embargo, muchas veces el cambio, ¿no? El cambio no es el verdadero enemigo, sino el miedo. Estábamos hablando, el cambiar nos hace tener miedo. ¿Por qué? Porque es como tener que abandonar muchas de las cosas que somos o hacemos para poder hacer unas nuevas, para poder reemplazar algunas cosas o para poder comenzar con algo completamente distinto, algo que no estamos acostumbrados a hacer, algo que no nos es familiar, algo que resulta nuevo para nosotros y para nuestra mente. Y todo cambio que requiere incorporar algo nuevo a nuestra mente atemoriza, ¿no? Nosotros funcionamos de esta forma, buscamos todo lo que resulta conocido para nosotros en muchas ocasiones. Tendemos a buscar lo familiar, por lo tanto todo aquello que resulte no familiar o nuevo a la mente le hará sentir peligro. Por eso cuando hay una necesidad u obligación de cambiar, muchas veces viene de la mano del miedo, pero es el perro, ¿no?, el miedo, que se disfraza con este fantasmita, además muy ad hoc con la fecha, es
es el disfraz, el cambio. En realidad podríamos pensar que el cambio es lo que nos atemoriza, pero en el fondo es el mismo miedo en acción. Bueno, entonces en este miedo al cambio separamos el miedo del cambio, porque el miedo es una emoción. Hoy no vamos a concentrarnos tan específicamente en las emociones, así que el miedo lo vamos a poner en este libro que no vamos a abrir ahora. Y vamos a abrir este otro libro que es el cambio, en lo que sí nos vamos a concentrar para, como les decía, poder conversar un poquito acerca de él y poder entenderle mejor y poder llevarlos mejor con el cambio. O con los cambios, ¿no? Podríamos hablarlo también en plural. Así que el perro es el miedo y el cambio es su disfraz. Hay que entender que quien está debajo del disfraz, pues es el verdadero actor y protagonista, ¿no? Si es el miedo. Así que, ¿cómo es tu relación con el miedo? A lo mejor desde aquí podríamos comenzar a entender muchas cosas, ¿no? O sea, a lo mejor la verdadera amenaza no es el cambio, sino el miedo. Entonces hay que revisar nuestra relación con el miedo. Lo haremos después, a lo mejor en otros episodios. Ahora nos vamos a concentrar, como les decía, entonces en el cambio. Y para hablar de cambio, me voy a ir a un pequeño diccionario que preparé de 3 conceptos. Estas 3 ideas son generalmente en muchas ocasiones sinónimos, o se utilizan, los usamos como sinónimos, como si fueran lo mismo, pero no son lo mismo, por eso son 3 palabras distintas. Si fueran lo mismo sería la misma palabra, ¿verdad? Así que aunque podrían ser sinónimos o utilizarse de manera semejante para referirnos a algo, alguna acción o algún evento, son cosas distintas y hay que entender la diferencia y la relación entre estas 3 palabras de las cuales les hablo. La primera es el cambio, la segunda es la transformación y por último, la tercera palabra es la evolución. ¿Por qué son diferentes? Brevemente les voy a explicar cuál es cuál. El cambio es nada más y nada menos este conjunto de cosas que hacemos y que son de manera inmediata, instantánea y a corto plazo. Por ejemplo, yo hoy estoy vestido con camisa blanca, si se me cae el café o me ensucio de mole, entonces agarro, voy al baño y me pongo la camisa negra que traigo. Ese es un cambio, es instantáneo, es automático, es visible a los ojos en el instante en el que sucede. Y los cambios pues reemplazan una cosa por otra, por lo tanto pueden darse cuantas veces sean necesarios en un periodo incluso muy pequeño de tiempo, muy breve. Puedo cambiar muchas veces muchas cosas en muy poco tiempo. Puedo cambiar esta cosa para acá y luego la puedo volver a cambiar para acá y luego la puedo quitar y luego la puedo volver a poner y son cambios instantáneos. Bueno, el cambio viene precedido, lo que sigue o lo subsecuente al cambio, cuando se mantiene el cambio perdurando en el tiempo, es una transformación. La transformación son todo este conjunto de cambios perdurables en el tiempo y que se vuelven rutina. Es decir, si yo quiero bajar de peso, uno de los cambios definitivos que tengo que hacer es cambiar mi alimentación y cambiar mis rutinas diarias, ¿no? Mis actividades cotidianas. Es decir, si yo no tenía tanta actividad física, uno de los cambios es ahora levantarme y en vez de estar en la hamaca, hacer 20 sentadillas o hacer 25 minutos caminando o media hora corriendo o trotando o lo que sea. Ese cambio de estar en un estado o de pasar de una posición a otra, eso es un cambio. Cuando estos cambios permanecen en el tiempo, por ejemplo, que yo llevo 6 meses, dicen que desde los 21 días ya puedes tener cambios perdurables que se vuelven transformaciones. En 21 días se supone que dicen ya tienes hábitos nuevos y un hábito no es nada más que un cambio que perduró en el tiempo y que se convirtió en una nueva rutina. Aunque muchas veces tenemos temor de la rutina o evadimos o evitamos la rutina o tenemos una mala idea de ella porque sentimos que nos aburre, ¿no? Que siempre es igual o que no nos enseña nada nuevo. La realidad es que las rutinas son necesarias en la vida. De hecho, vivimos con base en rutinas, ¿no? El dormir y despertar es una rutina diaria. El comer 3 veces al día o más es una rutina. El lavarnos los dientes después de comer es una rutina. El tener que bañarnos todos los días debería ser una rutina, no todos la tienen, pero es una rutina, ¿no? Entonces, estos cambios que perduran en el tiempo se vuelven rutinas y son una transformación. Con el paso del tiempo, cuando estas transformaciones siguen y perduran, entonces nos hacen evolucionar. La evolución es este conjunto de transformaciones que vivimos en un periodo de tiempo y que al final nos llevan a un punto completamente distinto en el que estábamos originalmente
y al cual no podemos regresar nunca. Nunca podemos llegar a ser los mismos que éramos antes. Algo así como cuando dicen que nadie se puede bañar en el mismo río 2 veces, ¿no? Y esto es porque ni tú eres el mismo, ni el agua es la misma. Nadie se puede bañar en el mismo río con la misma agua 2 veces. Es como nunca puedes volver a ser lo mismo que eras antes, porque siempre estás sufriendo este proceso de cambio que se vuelve en una transformación y evolucionando al final en el transcurso del tiempo. Entonces, esta es la diferencia entre cambiar, transformarse y evolucionar. Y les quiero compartir un ejemplo un poquito más adelante sobre cómo muchas veces creemos o decimos, es un dicho popular, que las personas no cambian. O incluso cómo esperamos que la gente no cambie, que son 2 ideas contradictorias, ¿no? A veces tú dices, ya cambia, por favor, eres muy grosero, mira tu carácter, eres contestona, no, eres mal encarado, cambia. Y muchas otras veces es como, vales 1000, te amo, eres lo máximo, nunca cambies, ¿no? Entonces, somos contradictorios muchas veces, pero el cambio es el cambio. Y lo que hay que saber sobre él es precisamente que el cambio es algo inevitable. Es decir, comprender o entender al cambio como algo inevitable, como algo que va a pasar sí o sí, quieras o no, lo esperes o no, estés lista o no, y va a pasar. O sea, va a pasar, vas a cambiar, van a cambiar las cosas. Aunque no lo quieras, aunque te resistas, aunque te cueste trabajo entenderlo y aceptarlo, lo aceptes o no, van a existir los cambios. Y el ver o entender el cambio como algo inevitable, algo sobre lo que no vas a poder tener siempre control, también nos hace entonces relajarnos y fluir, o más bien nos obliga a tener que fluir, porque hay cambios que no podemos controlar. Hay cambios que aunque no querramos van a suceder. Y algunos cambios nos van a venir para bien, para mejorar, para crecer. Habrá otros cambios que no serán muy benéficos, ¿no? Que no, pues no nos ayudarán a lo mejor a encontrar lo mejor de nosotros, sino que incluso nos harán descubrir las debilidades que tenemos. Y el secreto, gran secreto está, espero que hoy podamos encontrar varias maneras de hacerlo, consiste, o el secreto está en poder convertir el cambio en una fortaleza y no seguir conservándolo como una debilidad. Para muchas personas el cambiar implica un gran sacrificio, implica un gran reto que no muchas veces están dispuestos a asumir, ¿no? Y esto creo que tiene que ver porque te tienes que desnudar por completo, tienes que desarmarte y volver a armarte. Y esto atemoriza. Dejar atrás todo lo que has sido es difícil. Y no creo que tengas que dejarlo todo. Pero sí estoy seguro que muchas cosas las tienes que cambiar y las tienes que reemplazar porque tienen que transformarse para que puedas evolucionar. Hay cosas que planeas y hay cosas que no, que vienen sin pensarlo, pero sea plan A o plan B, de todos modos tenemos que saber qué hacer cuando el cambio llega, porque llegará de manera inevitable. Y esta es la premisa con la cual me gusta trabajar acerca del cambio, con que es inevitable, y aferrarnos o resistirnos a pensar o creer que podemos contra el cambio es algo absurdo, porque el cambio es como la misma naturaleza, ¿no? Que siempre podrá más que nosotros. Mira esta hierba cuando tú la arrancas de tu banqueta y termina por crecer, o mira estas ciudades abandonadas en donde la gente ya no está por alguna situación, radioactividad o qué sé yo, y la hierba termina montándose sobre los edificios, terminan creciendo árboles por dentro. Es como la naturaleza siempre podrá más que el ser humano. Y vamos, somos parte de la naturaleza, ¿no? Pero a lo que quiero llegar es que el cambio es parte de vivir, ¿no? Y creo que el cambiar tiene que ver con esto, con los estragos del tiempo durante el tiempo de vida que tenemos los seres humanos en este planeta que bueno, también tiene muchos siglos de antigüedad. Entonces, todo cambiará, eso es una ley de vida, nada permanece igual, el cambio es lo único constante, ¿no? El cambio es lo único que no cambia. Y es algo que permanecerá ahí por siempre. Y entonces, al entender el cambio como algo inevitable, podremos entender que los cambios se pueden dividir de la siguiente manera. Los cambios, dentro de muchas formas de comprenderles, los vamos a poder dividir en dos. Los cambios que son planeados y los cambios que definitivamente no planificamos,
que llegan sin avisar, sin previo aviso, y quiero explicar por qué ambos cambios son importantes y además simultáneos, muchas veces se dan a la par, y les voy a poner dos breves ejemplos de cambios planeados y no planeados. Un cambio planeado es todo aquel que tú realizas bajo premeditación, ¿no? Tú decides cambiar, vienen de un estímulo interno. Tú conscientemente decides que algo sea diferente. Habrá una diferencia y tú creas la diferencia, trabajas en ella. Por ejemplo, a lo mejor y va a suceder el 12 de diciembre, sí, el 12 de diciembre, me voy a hacer un tratamiento en el cabello, me lo voy a lasear, me voy a hacer un alaseo permanente para verme más guapo y va más a la moda. Pero este cambio está planeado, ¿no? Yo decido ponerle fecha y ese día yo me levanto y con voluntad asisto al lugar en donde me harán este cambio de imagen y me alacio el cabello. Y este cambio es planeado. Entonces, pues este cambio, pues no tengo ningún conflicto con él. Es esperado, es deseable, ¿no? Porque yo lo decidí. Esta es la característica de los cambios planeados. Tú tienes control sobre ellos y puedes decidir qué hacer, ¿no? Y cuándo hacerlos, cuando además te sientas más seguro o segura. A diferencia de los cambios no planeados nos hacen entender que no tenemos el control sobre ellos. Es decir, en los cambios planeados hay control de nuestra parte, pero en los no planeados no lo hay. Y al desaparecer o perder el control, muchas veces es cuando entramos en conflicto. Porque creo que el 90 y tantos % de las personas que conozco, con las que he conversado cercanamente acerca de cambiar, transformarse y acerca del papel del control, ¿no? De qué tan controladores podemos llegar a ser, he descubierto que a la mayoría de las personas necesitamos y nos gusta tener el control de las cosas, que no siempre nos funciona, ¿no? El necesitar tener el control de las cosas no quiere decir que nos funcione tenerlo o no quiere decir que sea lo mejor. Tampoco quiere decir, por ende, que no tener control de algo sea malo o que no funcione, ¿no? A veces el perder el control de las cosas es un tanto como esto que les decía al inicio, fluir. Cuando no puedes controlar, no te queda más que soltarte, ahora sí como dicen, como gordo en tobogán, ¿no? Y adentrarte en el cambio, ¿no? Entonces los cambios planeados nos gustan, nos favorecen, nos animan, incluso nos emocionan. A diferencia de los cambios no planeados, que muchas veces al quitarnos o hacernos perder el control de lo que sucede, nos atemoriza, nos hace entrar en conflicto o nos hace entrar en crisis. Bien, los cambios no planeados creo que son realmente el verdadero conflicto, lo que nos hace entrar en una preocupación inmensa. Entonces, de todos los cambios, no es el cambio, si te fijas como tal, un enemigo, sino que dentro de los distintos cambios que hay en nuestra vida, los cambios no planeados son con los que generalmente tenemos mayores dificultades. Quiero, sin embargo, fíjate, cómo entender los cambios no planeados, qué hacer con ellos entonces para que no sigan siendo más una dificultad. Bueno, esto va a ser un trabajo de toda la vida, no es que un día vayas a simplemente fluir bien con el cambio y nunca más vaya a ser un problema para ti. No, habrá cambios que no te van a gustar, que no vas a querer, y que aún así vas a tener que hacer, ¿no? Habrá otros cambios que decidas no hacer, no los harás, y así podrás llevártela toda la vida, y no hay problema, está bien, ¿no? Pero, pues la cosa está con los cambios con los cuales, aunque te resistas, no puedes, ¿no? Es como no puedes contra ellos de todos modos. Así que les quiero mostrar un ejemplo de un cambio no planeado, pero que muchas veces los cambios no planeados son naturales y son parte de la vida. Y aunque no tenemos control sobre ellos, son interesantes. Por ejemplo, crecer. Crecer es el primer cambio que vivimos, ¿no? Se reproducen nuestras células y crecemos de ser nenecitos, bebecitos, a ser, pues seguimos siendo bebecitos, pero de alguien más, ¿no? Nos volvemos, pues bueno, personas más altas, la nariz nos crece, los ojos, las extremidades, la piel se multiplica, ¿no? Crecer es inevitable y Benito de Vecinos lo sabe, ¿no? Octavio Caña, que pues, tiene toda la intención de estar presente en nuestras pantallas, es una manera de hacerle tributo. Sea cual sea la cosa que le haya sucedido y si es que exige justicia que se encuentre, pero no va por allá la cosa. Es
que el cambio muchas veces es algo no deseado. Por ejemplo, para los papás de los niños estrella, ¿no? De los niños y niñas famosos, creo que crecer es una verdadera amenaza porque representa peligro, ¿no? Para sus bolsillos. Se escucha muy feo, yo lo sé, lo estoy exagerando, pero es una realidad. Si no, ahí están los papás de Britney. Pero, Free Britney, por cierto. Pero es real, ¿no? Crecer es inevitable, es el primer cambio que sufrimos en la vida y este es un claro ejemplo de ello. No te puedes resistir a crecer. A lo mejor Benjamin Button, el curioso caso de Benjamin Button, ¿no? Que es al revés. Sin embargo, también digo que nace con facciones de anciano, nace siendo un anciano y muere siendo un niño, un bebé. Y es básicamente esto, pero a la inversa. Es decir, el cambio es parte de, es algo orgánico, es algo natural y no te puedes resistir a esto. Y cuando entiendes que es algo que te sucederá, como lo es inevitable el envejecer, no te queda más que adaptarte a él, adaptarte al cambio. Y cambiar es increíble porque, bueno, hay algunos momentos en los cuales el cambio nos favorece y otros momentos en los cuales el cambio no siempre nos favorece, pero todo depende del cristal con que lo veamos, ¿no? Por ejemplo, esta es es uno de los videos que más me gusta compartir. Me gusta mucho verme. Este es un ejemplo de cambiar, ¿no? Es la forma en la que he cambiado a lo largo de los años. Este video que ven en su pantalla. Pues soy yo, ahí tendría, no sé, 4 o 5 años, ahí tendría 17, 16, 17, ahí tendría 22, 21, ahí unos 26, unos 27 y ahora que tengo unos 33. Entonces, el cambio es inevitable, pero el cambio es en muchas ocasiones igual a crecer. El cambio es sinónimo de crecimiento siempre que podamos entender que aunque lo que estamos viendo no siempre nos agrade, es parte natural de lo que somos y es inevitable. Hay que aprender a fluir y adaptarse al cambio. Porque si no vamos a vivir frustrados, vamos a vivir amargados, ¿no? Pensando que podemos contra él o resistiéndonos o evitándole. Y la realidad es que mientras más rápido nos adaptemos a algo, menos tiempo de sufrimiento. Eso es un hecho. Así que también otra manera de comprender lo importante del cambio es cómo nos invita a adentrarnos en la crisis. El cambiar, digamos, nos hace salir de un estado de confort. El confort es igual a comodidad y la comodidad no es mala, la comodidad es increíble, de hecho es algo que se espera. Yo esperaría estar cómodo en todo momento y necesitas estar cómodo para poder florecer. Hablábamos en el episodio antepasado, por ejemplo, de cómo las plantas necesitan estar cómodas en las condiciones ideales para poder florecer, para poder reverdecer o para poder retoñar, ¿no? Y las personas somos iguales, necesitamos las condiciones propicias para poder crecer y para poder florecer como personas. La crisis llega cuando todos estos cambios nos obligan precisamente a cambiar o a romper las estructuras y los esqueletos que nos dan forma o las rutinas que nos dan forma. Les voy a explicar un poquito cómo. Bien, hablaba hace un momento de las rutinas y de la monotonía. Es algo como el cambio, la rutina es inevitable y de hecho es necesaria. Necesitamos rutinas, eso le da es como un mapa, ¿no? O una estructura, un esqueleto sobre el cual nosotros podemos funcionar y funcionamos bien. Cuando nosotros no tenemos buenas rutinas o de hecho no tenemos rutinas, generalmente no podemos enfocarnos en alcanzar los objetivos, cualquier objetivo que este sea, desde dormir mejor, comer mejor, hacer ejercicio, dejar de fumar, estudiar algo, lograr un grado académico, terminar una relación de pareja o ir a terapia o lo que sea, ¿no? Cualquier rutina que nos pueda ayudar a tener una buena estructura es necesaria. Y la crisis llega cuando los cambios nos obligan a romper estas rutinas para poder transformarlas en el tiempo y que nos hagan evolucionar. La evolución viene inherente, es intrínseca, aunque no querramos, el conjunto de transformaciones derivadas de los cambios nos harán evolucionar. A veces evolucionamos y a veces involucionamos, ¿no? Pero aquí creo que lo importante sea cualquier cosa que hagamos es moverse. No importa lo que hagamos, no importa si no estamos seguros de cómo afrontar este cambio. Lo importante simplemente es moverse, asumirlo, enfrentarlo, tomarlo y transformar el cambio en algo más. Porque el cambio que no es aceptado, el cambio que es rechazado,
pues muchas veces se convierte, como les decía, en frustración. Así que la crisis es una manera en la que nos rompemos, la crisis es romperse para poder cambiar. Al igual que una oruga entra en crisis en el momento en el que necesita salir de este capullo que ha tejido a lo largo del tiempo para poder evolucionar y transformarse, ¿no? Evolucionar después de haberse transformado de una oruga a una mariposa y poder trascender. Esa es parte de su naturaleza. Y a los seres humanos nos pasa igual. Nuestra trascendencia viene de la mano de la evolución y la evolución viene de la mano de los cambios. Para poder evolucionar, para poder trascender, necesitamos cambiar sí o sí, como además algo inevitable. Así que la crisis es súper indispensable e importantísima para poder evolucionar, que al final creo que es algo muy positivo y muy favorable para todas y para todos. Muy bien, pues me gustaría saber qué es lo que van pensando hasta el momento, saber qué es lo que creen, qué es lo que opinan acerca del cambio, si el cambio les atemoriza, si el cambio, acerca de los cambios planeados, los no planeados, cuáles serían para ustedes cambios planeados o no planeados, y empezar a compartir, ¿por qué no?, esta idea, ¿no? La idea de que la gente no cambia, ¿no? Déjalo, amiga, déjalo porque te lo va a hacer siempre. Las personas no cambian, no, menos si son hombres, los hombres no cambian, ¿no? Las personas en general decimos que no cambiamos. Pero creo que es absurdo, ¿no? Porque estoy seguro que quien dice que las personas no cambian es persona y ha cambiado. Entonces, al decir que las personas no cambian, el decir eso te incluye. Y es absurdo, y es ilógico, es contradictorio, y es tonto, porque las personas cambiamos todo el tiempo. Los cambios más visibles son físicos, los menos visibles en muchas ocasiones son mentales o emocionales, pero todo el tiempo estamos cambiando, absolutamente todo el tiempo. Así que, ¿tú qué piensas acerca de esto? Las personas no cambian, o las personas nunca cambian. Esta es como una vaca sagrada, ¿no? Es como una idea que muchas veces no cuestionamos, la damos por un hecho. Sí, es cierto, las personas no cambian. Entonces, si eres de esta manera, entonces no vas a cambiar, ¿no? Entonces, yo me desesperanzo, dejo de tener fe o dejo de creer que puede haber un cambio que me favorezca o que me haga bien, entonces prefiero irme o alejarme de ti. Es decir, evito la situación, ¿no? Cuando la realidad es que aunque, digo, las personas cambian, yo soy partidario de eso, pues no siempre lo hacen cuando tú quieres o de la forma en la que tú necesitas que cambien. A veces no hay la voluntad de hacer el cambio que tú esperas. Y, este es, bueno, todo un proceso muy curioso, ¿no? La manera en la que nos vamos transformando con la persona con la que vamos compartiendo, sean amigos, sean familia, sean pareja, sean maestros, personas incidentales que nos encontramos en la calle. A veces solamente conversamos un par de minutos y es gente que nos cambia la vida, con algo que nos dice, con algo que nos muestra de su ser, de su vida, de su experiencia. Y todas las cosas que experienciamos o vivimos nos hacen cambiar, aunque no lo querramos. Todo lo que conocemos, todo el encuentro, toda interacción, todo choque que nosotros tenemos con lo exterior a nosotros, todo lo que está fuera de uno, también nos hace transformarnos. Y también lo que pasa dentro de nosotros nos hace cambiar. Las ideas que nosotros tenemos en nuestra mente o que incorporamos, también van trastocando todo lo que somos por dentro y por fuera, aún sin quererlo. Y es muy interesante cómo una simple idea que parece que es invisible puede cambiar tantas cosas. Así que es importante entender que el cambio, esto es parte fundamental de las personas. Pero ¿tú qué piensas? ¿Dirías que las personas cambian o que las personas no cambian? Velo dejando aquí en los comentarios, mientras yo le pido a Bullies que nos pase el celular porque se está apagando esto, como que no quiso. Pero vamos a ver qué es lo que piensan y a mandar besitos, abracitos. Y vamos a ver quién me va a mandar hoy un pip de esos que les hayan sobrado en su noche de brujas. Vamos a mandar algunos saludos, si les parece. Hatake Karimar, como siempre, me encanta pronunciar tu nombre porque este ya creo que es el 9º episodio al hilo que te conectas. Me da mucho gusto saludarte. Muy buenas noches, Judiel. Buenas noches, Hatake Karimar. Dice que siempre es un gusto poder escucharme. Muchísimas gracias. A Carolina Urtecho, buenas noches, Judiel, siguiéndote, muchas gracias. A mi buen Fernando Canto, mi hermano del alma. Creo que Fer podría ser uno de esos que dé testimonio de cómo ha cambiado Judiel a lo largo del tiempo.
Ahorita les voy a platicar de unos cambios, algunos de los cambios que he tenido en mi vida. A lo mejor nos puedan ser interesantes el día de hoy. Hoy voy a cambiar, dice, como Lupita D'Alessio, Fernando. Gaby Vázquez, gracias por tus palabras, muchas gracias a ti por escucharlas. Anecar en Burgos, buenas noches, Yudiel, muchas gracias, bienvenida. Paola dice, qué difícil salir de nuestra zona de confort. Súper difícil salir, ¿no? Sobre todo porque pierdes la comodidad, pero salir de la zona de confort es como, lo vamos a platicar en un episodio, que me lo recuerde Bolis las próximas ocasiones. Una cosa es entrar en una zona de riesgo y otra cosa es entrar a una zona de peligro. La zona de riesgo nos hace salir del confort sin necesariamente poner en peligro lo más importante para nosotros, mientras que en la zona de peligro está un tanto alejada de la zona de riesgo. También podríamos obtener cambios positivos o favorables, saliéndonos más allá del confort todavía, pero ya peligrando también en gran parte los objetivos o lo que nosotros podemos llegar a tener hoy por hoy. Entonces, riesgo y peligro en la zona de confort como parte de cambiar. Entonces, lo vamos a platicar más adelante en otros temas. Claro que sí, cómo no, con mucho gusto. Sobre todo, dice, dice que los cambios, o sea, y salir de la zona de confort, Pau, es necesario, ¿no? Sobre todo aquellos cambios que pasan porque tienen que pasar, los cambios no planeados, ¿no? Donde muestran hasta dónde podemos llegar. Nos hacen fuertes. Sí, los cambios no planeados nos hacen muy fuertes, definitivamente. Creo que los cambios planeados también, pero los no planeados nos hacen tener que construir, recolectar o buscar recursos o nuevas formas de ser y de estar que nos puedan ayudar a adaptarnos al cambio, ¿no? o a lo nuevo que viene. Y los no planeados nos hacen improvisar y te hacen sacar el foie, te hacen sacar lo mejor de ti, o a veces también lo peor, y de lo peor a veces tienes que, como les decía al principio, volver tus debilidades en fortalezas, que no es sencillo. Primero tienes que identificar, ¿no?, qué es una debilidad en tu vida y qué es y cuáles son tus fortalezas, y luego poder revisar qué recursos te pueden ayudar para que tus debilidades se vuelvan fortalezas. Entonces, pues, muy interesante todo esto. Vamos a platicarlo en uno de los siguientes episodios, Pau. Muchas gracias, como siempre. Gio Tique, buenas noches. Yo pienso que todo cambio es para mejorar. Sea bueno o malo, nos sirve para aprender mucho. Muchas gracias. Sí, definitivamente, estoy de acuerdo contigo. Saludos a Jane Marfil. Buenas noches, Judo. Qué bueno que te conectas. Muchos saluditos para ti. Angie, buenas noches y saludos. Gracias, un abrazote también para ti. Jenny López. He escuchado que dicen, las personas no cambian, ¿no? Evolucionan. Claro. Bueno, hoy hablamos de cambio, transformación y evolución. Yo creo que las personas hacemos las tres, simultáneamente en muchas ocasiones y en otras en diferentes momentos, ¿no? Y que una a veces te lleva a la otra. Y es interesantísimo cómo funciona esto. Dice que dice, nunca lo he entendido. Las personas no cambian, evolucionan. Bueno, espero que a lo mejor lo que hablamos hoy al principio del programa sobre qué es cambiar y transformarse y evolucionar te pueda ayudar un poco más. Marta Cadena, linda noche, Judo, un abrazo también para ti. Anayeli Quintal, así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Por supuesto, todo cambia, ¿no? Los cerros ya no son los mismos, los mares ya no son los mismos, se han comido parte de la arena, ¿no? Han recorrido kilómetros. Las tiendas comerciales que antes existían ahora se llaman distinto. Tú ya tienes canas, tu cabello ya es blanco como hace unos años. Te cansas más, ese cambio en donde ahora tienes que estar más tiempo sentado o tener un calzado más cómodo, la manera en la que todo lo que sucede en nuestra vida es un cambio en algún punto, ¿no? Y cuando nos hacemos amigos del cambio, creo que es más fácil ir dándonos cuenta, ¿no?, de cómo ha sido diferente nuestra vida a partir de que un cambio se ha presentado en ella. Bueno, pues hay muchos saludos, muchas gracias a Mónica Gómez, que le mando un saludote, a Mónica que dice buenas noches, es un placer escucharte, muchísimas gracias, a Viviana Bastarrachea, dice que las personas para nada cambian,
yo no estoy muy convencido, yo creo que sí cambiamos y cambiamos mucho. Mónica Gómez, ya le mandé 3 veces saludos, que mandó 3 mensajes, un saludo por cada mensaje. Natalia Hinojosa, yo creo que sí, que las personas sí cambian, saludos y bendiciones. Trecatzin dice, buenas noches, sí cambiamos, gracias. Enid Herrera, buenas noches, Yudiel, aquí como cada jueves escuchándote, muchas gracias Enid, como siempre saludándote también en jueves. Ale Bastoniquete, buenas noches Yudiel, saludos y bendiciones. Oigan, muchos saludos. Eli Tza, buenas noches, guapo. Las personas se transforman cuando tienen la responsabilidad de hacerse cargo de uno mismo. Saludos y un beso, definitivamente, estoy completamente de acuerdo con eso. Dice Laura Alejandrina, últimamente andas hablando sobre temas que necesito escuchar. ¿Será casualidad? Yo creo que no. Saludos, Yudo, yo creo que no, las casualidades no existen. Y hoy lo descubrí. Les quiero platicar tantas cosas, ¿no? Que a veces el tiempo no me alcanza, pero ahorita les platico por qué. Yo te invito al PIB, ya salió. Ya me voy. Vamos a terminar la transmisión. Ya salió el PIB. Gaby, te espero, ¿eh? Que no sea nada más de palabras. Por favor, tú das el PIB, yo doy la consulta. Bueno, pues, ahí está. Dice, los cambios en mi vida son para mejorar y conocer que sí puedo lograr mis metas y objetivos. Uno va aprendiendo y sí hay gente que no cambia. Empeora, pero cada quien elige. Claro. Bueno, es que esto también, ¿no? Como a veces cambiamos, pero los cambios no son para bien. Por ejemplo, puedes ser una persona muy saludable. Esto me pasa mucho, ¿no? Me dan rachas de que soy súper saludable, desayuno mi avena con mi proteína, mi frutita y las 5 comidas al día que debo de hacer. Y de repente, ya que llevo 2 veces, no se vuelve una rutina, me cuesta mucho la buena alimentación, la alimentación balanceada, y me vuelvo de fit paso a fat, ¿no? Y de fat a fit y de fit a fat. Entonces, a veces cambiamos y no para mejorar, ¿no? A veces, como les decía, no evolucionamos, sino que involucionamos. Pero que lo importante es moverse, que lo importante no importa en qué dirección vayamos, sino que vayamos en cualquier dirección, que nos podamos mover, porque el movimiento es vida. No es anuncio del gobierno para que hagan ejercicio, pero el gobierno es vida, no. El movimiento es vida y resistirse a cambiar es resistir a movernos. Y si nos dejamos de mover, nos atrofiamos. Y atrofiarse es, en la vida cotidiana, igual a quedarnos obsoletos, a pensar de la misma manera, a no hacerle frente a los cambios, ¿no? Y bueno, etcétera, entre otras tantas cosas. Bien, vamos a ver la siguiente idea. La siguiente idea es, hablando de amenazas, ¿no? También que el cambio es algo que no deseamos en muchas ocasiones porque amenaza o pone en riesgo nuestra estabilidad. La estabilidad que tanto trabajo nos ha costado lograr, ¿no? Después de tanto tiempo que logré sentirme bien, ya que había superado todo lo que me había pasado, ya que había podido, ¿no? Ya que me sentía mejor, viene otra vez el cambio, otra vez se me viene todo para abajo. El cambio es muchas veces una amenaza para la estabilidad y tiene mucho sentido que esto sea así porque el cambio, como les decía, nos hace romper las estructuras. La estabilidad para mí es lo más cercano a el equilibrio, ¿no? Y el equilibrio creo que en la vida tiene que ver con que no todo es bueno. La estabilidad no es la ausencia de cosas malas, de cosas desfavorecedoras o de dilemas o de dificultades o de problemas. No, no, no. La estabilidad no es la ausencia de complicaciones, sino que la estabilidad es esta posición o esta actitud que nosotros logramos mantener, que construimos por mucho tiempo, ¿no? Es un trabajo de toda la vida, creo yo. Esta posición o este carácter que nosotros asumimos para enfrentar los cambios, sobre todo los no planeados, sobre aquellos en los que perdemos control. Y definitivamente el cambio amenaza la estabilidad porque hace que todas estas estructuras que te daban orden, forma y seguridad desaparezcan o sean reemplazadas por otras nuevas que comienzan apenas a aparecer en tu vida. Entonces, la estabilidad es igual al equilibrio y el cambio es como venir y hacerle así a un pendón, a un péndulo, y el péndulo va a empezar a moverse sin parar, ¿no? Hasta que llegue un punto en el que poco a poco se mantenga estático. Y la estabilidad no es quedarnos estáticos. Muchas veces eso es lo que pensamos. No es que por fin logré mi casa,
sí estaba rentando, ¿no? Pero la dejé bonita y otra vez ya me tengo que cambiar de casa. Es como, otra vez tengo que empezar desde el principio. Y la estabilidad es esto. Es como aunque venga la tormenta, nosotros podemos mantenernos intactos, tal como lo hacen los pajaritos, tal como lo hacen las aves. Y es que el pájaro no vuela durante la tormenta. Las aves permanecen en resguardo porque saben que la manera de estar a salvo durante una tormenta, durante la crisis, durante el caos, es permaneciendo quietos, sabiendo que pasando la tormenta nos podremos mover o se pueden mover y estar a salvo. Y creo que en el caso de las personas en muchas ocasiones nos pasa también similar, ¿no? Cuando nosotros sentimos amenaza, nos quedamos quietos. Pero muchas veces también sentimos desesperación, ¿no? Y no queremos estar en esta situación en donde sentimos temor a los cambios que parecen un tornado, un torbellino y que vienen a derribar en muchas ocasiones todo lo que con tanto trabajo habías logrado mantener a flote o estable. Entonces, la estabilidad no es la ausencia de tormenta, ¿no? Sino como siendo pajaritos o aves, podemos mantenernos ecuánimes, equilibrados y tranquilos, en calma, a pesar de la turbulencia que estamos enfrentando. Y esta actitud se trabaja durante toda la vida. No es fácil, definitivamente no es sencillo mantener la calma en medio de la tempestad. Por eso se tiene que trabajar. Si fuera tan sencillo, no habría tantas dificultades en la vida, ¿no? La vida sería sencilla, a lo mejor sería aburrida, más aburrida. Pero el cambio amenaza la estabilidad, sin embargo, hay que entender que la estabilidad se puede mantener aún con que haya tantos cambios imprevistos en tu vida. Y esto también nos ayuda a entendernos un poco mejor y a conocernos más, ¿sabes? Hay personas a las que he conocido que les aterra, o a lo mejor no es tanto que les aterra, les enoja tener que cambiar algo, sobre todo de último momento. Es como, a mí me dijiste a las 5 de la tarde y no me vas a venir a decir a las 4 de la tarde que ya no vamos a ir o que vamos a ir a las 7. Me dijiste a las 5, te espero a las 5. Y es como, estos cambios no planeados muchas veces no sabemos recibirlos bien, porque te obliga a tener que cambiar nuevamente todo lo que ya estaba para ti planeado y romper tu estabilidad, ¿no? Y romper la estabilidad es salir de este confort en donde tú ya habías encontrado la tranquilidad. En realidad no es el confort lo que buscamos, sino la seguridad y la tranquilidad que se encuentra en el confort, en la comodidad. Eso es lo que no queremos perder. Y cuando hay algo que sentimos nos puede arrebatar esta tranquilidad, pues lo que hacemos es empezar a temblar. Es cuando aparece el miedo del que hablábamos al inicio, ¿no? Y hace de las suyas. Es el miedo el que te hace creer que el cambio es algo malo o algo que no debe aparecer en tu vida. Sin embargo, pues el cambio, pues sí, amenaza la estabilidad y hay que entender que al igual que los pajaritos, nosotros podríamos igual mantenernos tranquilos durante la tormenta y salir también después de la tormenta. ¿Y por qué no entender que cuando hay tormenta es momento de estar con nosotros mismos? Y creo que la crisis o los cambios, como en esta tormenta de los pájaros, hace que te concentres en ti, que te cierres, muchas veces que te aísles para ver qué hay en ti, qué hay dentro de ti para enfrentar los cambios. Y también eso da mucho temor, ¿no? Porque es como entrar a tu casa, ponerle llave para que nadie más que tú entre, para donde tú te puedas sentir a salvo, para saber cómo vas a proceder y hacer un plan para enfrentar estos cambios. Y de repente empieces a prender las luces de tu casa y veas que está vacía. O veas que está todo viejo, todo roto, ¿no? Todo desgastado, todo antiguo, obsoleto, cosas que ya no sirven, no funcionan, cosas que creías que tenías y ya no están, ya se las llevaron, ¿no? ¿Cuándo te entraron a robar? Y a veces prender las luces de estas habitaciones oscuras es como hacer un inventario de qué hay y qué no hay. Y a veces el descubrir que no hay tanto también nos hace entrar en crisis. Es como, ay, no, estoy descubriendo que no sé qué hacer con todo esto que me está pasando. Y descubrir que no sé qué hacer es casi equivalente al caos, ¿no? A la crisis. Es lo que encontramos muchas veces en la crisis. Por eso creo que hay que mantener la calma. Porque si no vamos como los ishmahanás, ¿no? Como estas palomitas negras, vamos a ir estrellándonos, estas mariposas negras, nos vamos a ir estrellando por todos lados. Y eso es porque en muchas ocasiones
Pues este inventario lo hacemos ya nada más en los momentos de crisis, ¿no? No es como que poco a poco en el transcurso de los días durante la semana vayamos viendo cuarto por cuarto qué podemos hacer. Una vez nos vale, ya hasta que hay crisis, ya está el huracán, entramos a la casa y ya que está lloviendo, ya que está la tormenta, nos damos cuenta que la casa está deteriorada, ¿no? Que hay filtraciones, que se nos están cayendo los techos, que se está metiendo por debajo de las puertas, por las ventanas, que nunca nos preparamos para estos cambios no planeados en el clima, por ejemplo. Y así como estos ejemplos, podría hablar de muchísimos otros más acerca de cómo el cambio llega para romper nuestra estabilidad y que al final el romper la estabilidad nos hace tener que construir algo de nuevo, tener que cambiar para poder luego transformarnos y por último evolucionar. Bien, y definitivamente creo que una de las cosas que también necesito compartir con ustedes pues tiene que ver con la idea del crecimiento, ¿no? El cambiar para crecer. Que creo que el crecer duele muchas veces. Vas caminando y te caes porque estás aprendiendo a caminar después de haber gateado. Crecer es aprender cosas nuevas, crecer es hacer las cosas distinto. Y crecer es enfrentar o aceptar los retos para poder modificar cosas que a lo mejor hoy están bien, pero pueden estar mejor y que nos hagan trascender. Y te invito a que trasciendas, a que te mires como alguien que siempre va a cambiar y que siempre estás cambiando, aunque te resistas a pensar que el cambio es bueno o malo. Y hablaba al inicio de dos ejemplos, ¿no? De dos ejemplos que me gustan mucho. El primero es la idea de que las personas no cambian y la segunda es la idea de que cuando algo nos gusta queremos que no cambie. Entonces es como que somos muy convenencieros, ¿no? Como que el cambio es bueno cuando nos conviene y el cambio es malo cuando nos conviene también. Así lo entiendo en muchas ocasiones. Este ejemplo no sé, muchas veces en el consultorio llegan parejas, es lo que más atiendo. Una de las dificultades o de los reclamos más comunes es que hay cosas del otro que no me gustan, que no me parecen, que creo que no le hacen bien a la relación, que lo expreso a la otra persona, se lo digo, y aún con que se lo digo no cambia, ¿no? No cambian esas cosas. Y muchas veces creemos es que no me entiendes, no entiendes lo que te estoy diciendo, porque si me entendieras, cambiarías. Es como, me gustaría que fueras más detallista, más romántico, o más observadora, ¿no? O menos intensa. Y a veces el que no cambies, a mí me hace suponer que no me entiendes, porque si me entendieras, cambiarías. Pero la realidad es que la otra persona te puede estar entendiendo a la perfección, pero no querer cambiar, que es muy distinto a no poder cambiar. Definitivamente, cuando una persona es infiel en una relación de pareja, por ejemplo, este es el momento ideal para sacar así como, amiga, amigo, me engañaron, ¿no? Me pusieron el cuerno y sácaselas bajo la manga. ¡Tarán! Déjale porque las personas no cambian. No, la realidad es que las personas sí cambian. Yo lo veo todo el tiempo. Lo que pasa es que el cambio es instantáneo. Yo hoy puedo ser infiel y mañana puedo ser fiel y pasado mañana puedo ser infiel y mañana puedo ser fiel otra vez. O sea, te puedo engañar un día sí y un día no. O te puedo engañar nada más los lunes de frijol con puerco, ¿no? Pero la realidad es que entonces parecería que cambiar no es suficiente, sino que frente a ciertos eventos en nuestra vida, lo que necesitamos es transformarnos o incluso evolucionar. Y creo que las personas sí cambiamos. Lo que pasa es que no siempre cambiamos de la manera en que otras personas necesitan o quieren, que no siempre cambiamos al tiempo o a la velocidad o en el momento en el que la otra persona necesitamos o incluso en el tiempo en el que nosotros necesitamos hacer esos cambios. A veces pasa que cambiamos cuando menos nos damos cuenta y cuando ya no lo estamos esperando. Es como, pero si yo no era así, no sé en qué momento pasó esto, ¿no? Y también creo que es importante entender acerca del cambio que, bueno, que el cambio siempre nos enseña mucho sobre nosotros. Sobre todo esto, que podemos hacer muchos cambios, pero si son instantáneos podemos revertir el cambio inicial, que lo importante entonces no es nada más cambiar, sino transformarse, hacer que estos cambios que hemos tenido permanezcan en el tiempo. Es como voy a ser más detallista contigo, pero no voy a ser contigo detallista una semana y la siguiente ya no.
que la siguiente ya se me haya olvidado y que la siguiente ya me haya ganado otra vez el trabajo y las ocupaciones y las deudas y el enojo que tengo contigo y la decepción que me cargo. Y a lo mejor puede ser que hoy confíe en que no me vas a volver a engañar, ¿no? Y que otra vez pasado mañana vuelva a tener temor de que me engañes y cambia mi estado emocional. Pero la cosa aquí es entender que no hay problema si cambiamos en múltiples ocasiones. Que lo valioso sería entender que si en verdad necesitamos una diferencia en nuestra vida o en nuestras relaciones, tendríamos que hacer que estos cambios perduren en el tiempo, volverlos rutinas, no dejar que solamente sean cambios instantáneos o momentáneos, que permanezcan en un tiempo limitado, sino poner la voluntad de querer cambiar. Pero que las personas no cambien por ti o para ti no quiere decir que las personas no cambiemos, no van a cambiar para ti. Y a lo mejor es más fácil para ti decir que las personas no cambian, pero sabemos hoy por hoy que eso es absurdo. Yo creo que todo el tiempo cambiamos. Hay cosas básicas que no van a cambiar, ¿no? O que difícilmente se transformarán tanto porque te han dado vida tanto tiempo como tu carácter, como tu temperamento. Y que definitivamente aún así esto no está libre de sufrir cambios, ¿no? Ni tu cambio, ni tu temperamento, ni tu personalidad. Y creo que lo podemos ver en todo momento. Si tú miras tus videos de bebés, si es que tienes, de niño, estoy seguro que no eres igual en carácter ni en temperamento a lo que eres hoy de adulto, y tampoco serás lo mismo en carácter ni en temperamento, ni en tus ideas, ¿no? Ni en tu apariencia, a cómo serás cuando seas anciano, si Dios te presta vida. Definitivamente siento que estos cambios, pues no siempre deseados, no siempre planeados, están ahí y te van a trastocar y te harán cambiar y transformarte en múltiples momentos y en múltiples direcciones. Y creo que hablando de estas múltiples direcciones y este múltiple destino, además, ¿no? O estas múltiples formas en las que puedes cambiar, vamos a entender por último que cambiar es igual a crecer y que el crecimiento no siempre es vertical, a veces es horizontal, ¿no? Y que a veces no podemos ver qué tanto hemos cambiado porque no lo vemos hacia arriba, como normalmente podemos entender el cambio, ¿no? O el crecimiento, más bien, sino que a veces este cambio es horizontal. Es como las plantas que crecen como enredaderas y que crecen acostadas o que abarcan la superficie del piso, pero como hablaba en el episodio antepasado de las monsteras que necesitan una guía o tutor, cuando tú guías el crecimiento de alguna planta con un tutor, pues es más fácil y más evidente y más impactante ver el cambio y el crecimiento, porque es vertical. Sin embargo, no quiere decir que el haber crecido de manera horizontal no es haber crecido, no es haber cambiado, solo que es menos visible en muchas ocasiones o menos impactante. Así que, aunque no hayas cambiado de manera vertical o aunque tu crecimiento no siempre sea hacia arriba o no sea tan impactante, no quiere decir que no has cambiado y no quiere decir que no cambiarás. O que quizá hoy quiere decir que has crecido, pero que quizá a lo mejor no has crecido hacia arriba, sino que has crecido hacia otros lados. Por ejemplo, ¿no? Mi árbol de mango, y si alguien tiene árboles de mango, que me ayude a saber si esto es verdad o no. Tengo un árbol de mango en mi casa que tiene aproximadamente 12 años, creo, 10 años, no estoy muy seguro. Y me han dicho, y creo que lo he ido comprobando, tengo 2 años viviendo en esta casa, que es la casa de casi todos ustedes, y pareciera que un año el árbol da muchos frutos, pero el siguiente año no da tantos frutos como volumen y hojas o follaje. Es decir, en muchas ocasiones alternamos el crecimiento. A veces crecemos de manera exponencial y el crecimiento es brutal y se nota a la distancia, a simple vista. Y en otras ocasiones, solamente quienes pueden disfrutar de los frutos del crecimiento pueden gozarlo, ¿no? Cuando el crecimiento no es tan magnífico, tan magnificente, pero que en muchas ocasiones el cambio se da de otra manera, como dar más frutos, por ejemplo. Así que hoy quizá puede ser que no estés teniendo tantos frutos, pero estás generando, construyendo más ramas, están naciendo más ramas de ti que podrán darte más frutos en el futuro. Así que si hoy tu cambio, tu crecimiento no es tan visible, probablemente es porque estés dando frutos o viceversa, que a lo mejor no estés dando frutos, pero es porque estás tomando más tamaño. Así que quisiera invitarles a entender el cambio, entonces, como lo hemos platicado en estas ideas que les planteo hoy. Primero, entender la diferencia entre cambio, transformación
y evolución. Los cambios son instantáneos y son a corto plazo, puedo cambiar para bien y también puedo cambiar para mal en el mismo instante, pero cuando los cambios perduran en el tiempo, para bien o para mal, nos hacen transformarnos. Y por último, las transformaciones que trastocan todo lo que somos y todo lo que hay alrededor de nuestro, nos hacen evolucionar, o en muchas ocasiones cuando los cambios no son favorables, nos hacen involucionar. Y que lo importante entonces al final no importa si creces horizontal o vertical, sino que lo importante es moverse. Por otro lado, entonces comprender que el cambio es algo inevitable, que no podrás detenerlo, que no lo podrás evitar en ningún momento y que puede beneficiarte siempre y cuando te logres hacer su amigo, siempre y cuando logres incorporar el cambio a tu favor y que puedas comprender que los conflictos más grandes los tenemos en el cambio no planeado o en el cambio no planificado, ¿no? Que disfrutamos y gozamos mucho de los cambios planeados, cambiar de casa, cambiar de pareja, cambiar de ropa, cambiar de lugar, los muebles de tu casa, cambiar de auto, cambiar de carrera cuando no te gusta lo que estás haciendo, ¿no? Pero que en muchas ocasiones el plan B, ese que tenemos que hacer para no frustrarnos porque el plan A cambió, viene de los cambios no planeados que nos atacan sin previo aviso y que son los que nos hacen verdaderamente crecer todavía más porque vienen de improviso, nos hacen tener que improvisar y tratar de aprender todas estas luces, ¿no?, de la casa para ir descubriendo y hacer un inventario de qué hay y qué no hay. Y que no nos agarren en curva estos cambios no planeados. Son inevitables también. Hay que aprender a fluir con ellos. Por supuesto, la idea de que crecer es inevitable y que el crecer es el primer cambio natural y orgánico que vivimos en la vida, que crecer es inevitable y que el crecer nos lleva a cambiar definitivamente. Entender el cambio como la manera en la que vemos el paso del tiempo también, ¿no? La manera en la que vamos cambiando físicamente cuando vamos teniendo menos edad a más edad. Y por supuesto que hay otros cambios que no son tan visibles, que pasan en la mente y no en el cuerpo, como estos cambios físicos que pasan de la pubertad, ¿no?, a la adultez y luego a la vejez y así. Hay cambios que no son tan visibles, pero que son igual de válidos. Y bueno, esa es también una idea más. La crisis es romperse para cambiar. Y la crisis es romper todas estas estructuras que nos dan seguridad y nos dan confort, ¿no?, que nos ayudan a florecer, pero que es necesario poder romperse para poder multiplicarnos, para poder encontrar nuevas formas de estar y que además es importantísimo comprender, ¿no?, que la crisis y el caos son importantes para poder, es cierto, hacer las cosas todavía mejor de como ya las podríamos haber estado haciendo. Descubrir que podemos hacer algo todavía mejor de lo que ya estamos haciendo. Por supuesto, el cambio es una amenaza para la estabilidad, pero podríamos entender que la estabilidad no es la ausencia de problemas o de dificultades, sino que al igual que las aves que permanecen tranquilas cuando llueve, la estabilidad es encontrar esta actitud esta actitud interior de paz o de calma para afrontar y asumir los cambios que son como una tormenta, ¿no? Y que bueno, tarde o que temprano, todos estos cambios, cierto, nos van a hacer tener que cambiar, ¿no? Estos cambios nos hacen tener que romper nuestras estructuras, pero que no quiere decir que, al igual que los pajaritos, no podemos permanecer un momento en calma para poder afrontar esta tormenta y por último poder salir a hacer un inventario de qué es lo que quedó vivo. Bien, y que el crecimiento, bueno, pues no siempre es horizontal y tampoco siempre es vertical. Los cambios más notorios, el crecimiento más notorio es vertical, pero que el crecimiento horizontal también nos indica que estamos diversificándonos y que también nos está indicando que nos estamos moviendo y que nos estamos transformando y que nunca podemos volver a ser los mismos de antes, que nunca somos los mismos de ayer, que cambiamos aunque no lo querramos, ¿no? Y la última pregunta que les dejaría sería, ¿qué tendría que pasar para que el cambio fuera más aceptado en mi vida? ¿O cómo podría fluir mejor con los cambios, sobre todo con los cambios no planeados o aquellos en los que siento que pierdo el control? Bien, a cambiar, que creo que definitivamente es algo que nos viene muy bien a todas y a todos. Espero que les haya sido de ayuda y de utilidad esto que hemos conversado. Le mando un saludo a Sugeli Tello, dice excelente, saludos Judiel, siempre es gratificante escucharte. Muchas gracias, a mí leerte siempre me es gratificante. Muy bonita comparación, me identifica, dice Fernanda. No sé con qué habrá sido la comparación que acabo de hacer, pero muchas gracias. Ale Chulín, antes tenía la idea de que las personas no cambian, pero en realidad nosotros sí cambiamos, adaptándonos a la situación por la que estamos pasando y a nuestras necesidades. Lo importante es hacernos respetar y respetar los cambios de cada persona.
definitivamente. Definitivamente. Considero que no debemos basar nuestra estabilidad en el cambio del otro, es decir, no esperar que el otro cambie, pero puedo cambiar mi actitud ante la situación y decidir. Definitivamente estoy de acuerdo, ¿no? Es decir, muchas veces yo quiero que cambies o que las cosas cambien para que yo pueda estar bien, porque es más fácil que tú cambies a que yo cambie. Por eso a veces es mejor y más fácil pensar que las personas no cambian, porque entonces yo no tengo nada que hacer más que irme. E irme es evadir. Evadir que entonces si tú no cambias, el que tiene o la que tiene que cambiar soy yo. Y esto es fuertísimo, fuertísimo, ¿no? Ok, estoy aquí leyendo otros mensajitos. Sí. Por último, me gustaría cerrar con esto. Me gustaría buscar una imagen de una balanza, porque es con lo que quisiera cerrar. A ver si me fue el aire, escucharon, me moví como los peluches cuando los aprietas y hacen ruidos. Disculpen. ¿Por qué una balanza? Quiero cerrar con esto. Si el cambio es inevitable, quiere decir que tendríamos que aprender a fluir mejor con él. Que hay cambios que nos favorecen, pero hay otros que no. Que hay cambios que nos van a agradar, pero hay otros que no. Que hay momentos en donde no queremos cambiar, pero lo vamos a tener que hacer. A veces obligadamente, a veces porque nos conviene cambiar. Pero cuando todos estos cambios son tan amenazadores, cuando estos cambios nos hacen entrar en riesgo, porque sentimos no nada más que no son planificados, sino que no tenemos los suficientes recursos o armas para poder hacerle frente a este cambio y poder adaptarse y poder evolucionar y pues avanzar con ellos, ¿no? Avanzar con el cambio. No nos queda más que entrar en una balanza, en donde cuando los cambios llegan, la balanza se va hacia abajo para un lado, y es cuando entramos en crisis, perdemos la estabilidad, perdemos el control, perdemos el equilibrio. El claro ejemplo del equilibrio es una balanza. ¿Cómo entrar en equilibrio cuando los cambios pesan más o cuando el miedo de los cambios pesan más y la balanza nos hace perder el equilibrio o la estabilidad? Bueno, hay que ponerle un contrapeso al cambio. Y el único que puede contra el cambio no es el miedo. De hecho, el miedo nos hace que el cambio sea más difícil. Lo único que nos ayuda a enfrentar el cambio y sus dificultades y las emociones que conlleva es la adaptación. Y la adaptación es la manera en la que tomarás los cambios para convertirlos a tu favor. Eso es lo más difícil del cambio. Tomarlo, aceptarlo, transformarlo y convertirlo en tu favor. Convertirlo en algo a tu favor, cualquier cosa que esto sea. Lo único que le ayuda al cambio y a sus efectos negativos es la adaptación. ¿Qué tan buena o bueno eres adaptándote? ¿Cómo es tu relación con el miedo? ¿Y cómo es tu relación con los cambios? Te dejo estas preguntas para que las respondas y podamos, ¿por qué no?, sacar un siguiente podcast de las respuestas que obtenga. Les agradezco infinitamente por el favor de su sintonía. Infinitamente. Y si necesitan acompañamiento terapéutico, escríbanme al WhatsApp, escríbanme por inbox a la página de Facebook, pues por donde, en el YouTube, por donde quieran. Búsquenme, que estoy para servirles. Soy Udiel Ramos, soy psicoterapeuta, me especializo en trabajo con parejas, con familias, pero también en el trabajo individual. Si hay algo con el cambio que necesiten trabajar, o que crean que las personas no cambian, entonces tienen que ir a terapia, definitivamente, porque algo tendríamos que revisar. Les agradezco mucho, gracias a Odal Jiménez en los controles técnicos, a Estudio 8 y a ustedes. Les mando un abrazote enorme, les quiero muchísimo y recuerden que el amor no se mendiga, el amor se merece. Nos vemos en la siguiente transmisión. Bye bye.